Bueno, hoy con el sentimiento natural que caracteriza a los que luchan todos los días, empieza el video con una pregunta, como siempre. ¿Qué habría que hacer cuando en un país pasan cosas que son inexplicables y que van contra los intereses de la gran mayoría de los habitantes? ¿Qué habría que hacer? ¿Cuál sería el error de esa mayoría que elige a sus gobernantes y que tiene la responsabilidad de, por lo menos, no equivocarse? Y la mayor parte de las veces, esa mayoría que debiera tener una inteligencia superior por ser un conjunto, por ser los que padecen consecuencias de arbitrariedades o de toma de decisiones impopulares, que esa mayoría se equivoque y vote cuando va a una elección en contra de sus propios intereses. Es increíble porque no hay explicación, y uno que trata desde una tribuna que tiene para exponer lo que le sucede a esa precisamente mayoría, no tiene explicación, o sea, se confunde. Por ejemplo, por tomar algún caso, ayer en México vota el Congreso en contra de sus propios intereses del pueblo, de la gran mayoría. O sea, traicionan a la patria, porque es una traición a la patria votar el Congreso de la Nación a favor de las corporaciones internacionales que se han caracterizado por barrer con precios exorbitantes, con tarifazos, con suba de la luz, con la suba del gas, con la suba de los insumos de todo orden, que tienen privilegios concebidos a partir de corrupciones confesadas incluso. Han pagado a compañías internacionales para que esas compañías internacionales se hagan dueños de lo más importante, que es la energía eléctrica, que es los combustibles, que es el petróleo, que es... Y ayer el Congreso de los Estados Unidos mexicanos vota en contra del gobierno para una ley de protección en la electricidad, en la generadora de electricidad, que es una empresa nacional, para que no aumenten los precios. Porque la empresa nacional, que es la Compañía General de Electricidad, o sea, la compañía que produce casi toda la energía en México, tiene 60 hidroeléctricas. O sea, tiene una producción de energía limpia de primera magnitud. Sin embargo, con el cuento, con la historia de que es una energía contaminante la energía de las hidroeléctricas, le han dado la concesión a empresas españolas, empresas del rey de España. O sea, son empresas camufladas en España de la corona. O sea, no son empresas particulares. Claro, nadie lo quiere decir, pero averiguando uno se entera quiénes son los verdaderos dueños. Bueno, esas empresas compran la voluntad de los legisladores en cualquier parte del mundo. No te quiero ni siquiera pensar toda la cantidad de trapisondas que deben haber hecho en la Argentina y en toda América para obtener concesiones leoninas contra los intereses del pueblo. Entonces, cuando ocurren esas cosas, cuando suceden acontecimientos que desde la lógica, desde la sensatez no tienen explicación, y uno está observando y dice, bueno, ¿será así? ¿Tendrá que ser así? ¿No habrá otra forma? ¿No habrá otra? Y entonces llega a conclusiones muy lamentables. Se debe a la ignorancia de la gente. Sí, la ignorancia de la gente no es solamente ignorante porque no sabe ni leer ni escribir, no, eso no sería ignorancia. Ignorancia porque carece de información
y la información que le llega es una información condicionada e interesada. O sea, la mayor parte de los habitantes de nuestros países en todo el continente latinoamericano no tienen una información real de la verdadera defensa de sus intereses. Y muchísima gente está asoladamente increíble en contra de los intereses de su propia nación y prefiere que toda su riqueza siga enajenada. Y claro, que sea enajenada o que esté enajenada o que las corporaciones se hayan introducido, obedece a una cantidad de factores, no solamente la ignorancia. Obedece a que se han producido procesos de desgaste de distintos sectores para que se haga ello necesario que intervenga una empresa corporativa internacional y regentee o se haga dueño o se haga concesionaria de industrias estratégicas. La luz, el agua, el gas, la comida, en fin, los insumos de mayor importancia, que si es posible influyan en la educación para que no aparezcan gente suficientemente ilustrada como para que en un momento futuro puedan ser antagonistas a sus procesamientos. Entonces, por eso uno no tiene explicación para decir qué es lo que sería ideal esperar que suceda. Estamos muy desarticulados. O sea, la gran mayoría del pueblo, las grandes mayorías populares, están desordenadas, porque los que debieran ordenar ideológicamente a las comunidades serían los políticos. Y los políticos son presas de compra, o sea, son presas de que cada político, cada senador, cada diputado tiene un precio. O sea que para las corporaciones internacionales de todo índole, pues no tienen problema con el mundo político, con la familia política. ¿Cuánto vale un diputado? O sea, un diputado que se resiste, en privado por supuesto. En México incluso han sacado diputados sentados en la misma curula al lado de un lobista o de un agente de una corporación. Y lo han publicado, como si le dieran un baño a un pescado. Entonces, nosotros que estamos observando y que vemos que no vamos a llegar, o sea, por más esfuerzo que hagamos desde el pueblo, no tenemos suficiente instrumento. Nosotros hacemos un video denunciando un atropello y lo ven 2.000, 3.000 personas, cuando mucho lo ven 4.000 personas. O sea, estamos anulados y nos quedan dos alternativas: seguir nadando contra la corriente hasta que podamos y hasta donde lleguemos, o simplemente hacer lo que hace la mayoría, que se revienten todos. Increíble eso. Entonces, queda un momento muy confuso en la vida de uno, sobre todo uno que ha vivido engañado, luchando toda la vida por ideales, por querer lograr no la venganza ni siquiera llegar a tener presencia para determinar opciones en el poder, sino para lograr un medio equilibrio social. O sea, tener trabajo, poder vivir bajo un techo y comer todos los días, y que sus hijos por lo menos aprendan a leer y escribir. No que sean tentados por el delito, por la delincuencia, porque se le hace la vida más fácil. Entonces, por eso ha proliferado la delincuencia, el narcotráfico y todo, porque la gran presión social y económica que ejercen las corporaciones cegan las posibilidades a la juventud de que se emancipe o de que se estudie o que tenga una posibilidad de un desarrollo en su propio país. Se gradúan de lo que fuera y acuden, terminan primaria, secundaria, y muchos terminan carreras universitarias y no tienen destino. El único destino es tomar un avión e irse, aunque sea a lavar plato en algún país,
para ver si después puede desarrollar con su profesión, después de miles de trámites y cientos de manoseos de todo orden, si son mujeres peor, para que al fin adquieran un trabajo digno. Y se pasan media vida en eso. Entonces, nosotros que ilusoriamente, porque uno se da cuenta, después de transitar tantos años en una lucha, se da cuenta que ha sido un iluso. Por eso digo, uno que ilusoriamente todavía tiene fuerza, todavía tiene ímpetu, todavía tiene ganas de ver si por lo menos puede. No, ya no vamos a hablar de resolver nada, sino de abrir el panorama, y está empeñado. Usted está empeñado, como ustedes pueden observarlo, como yo, hay miles que luchamos en silencio, desde el ostracismo, muchos hasta hemos perdido nuestra patria, por necesidades, porque nos ha llevado la necesidad a emigrar, a otros nos han llevado por ideales, otros nos han llevado por lo que fuere. Cada quien tiene su drama, su propia vía crucis personal. Y seguimos luchando porque nosotros lo hemos tomado como una manera, como una forma de vida, pero no porque creamos que algún momento, antes de terminar de cerrar los ojos, vamos a ver, por lo menos en principio, logrado alguno de los objetivos. Es difícil pensarlo. Y quienes están ya al borde del abismo, como en el caso mío, mucho menos. Pero no obstante eso, si en algo puede servir de ejemplo, es la entereza con que se lucha y la certeza de que todo lo que está sucediendo ha sido impuesto por la violencia de distintas formas y orden. Ahora la violencia comunicacional es más letal que la violencia de las cárceles o la violencia de la muerte, porque la muerte terminaba el problema, en la cárcel era un sufrimiento atroz, torturados, vejados, y en fin todo, y ahora han optado por una violencia civilizada, que es a través de los medios de comunicación, sometiendo todas las voluntades posibles, y los que nos representan les obligan a venderse, a prostituirse, y agarran. O sea que no sabemos si agarran por corruptos, porque son mezquinos, porque son mala gente o por necesidades. Pero los resultados son siempre iguales, ya sea de una u otra forma. El poder corporativo que domina el mundo y que ha sumido a las grandes mayorías en pobreza, no ha encontrado todavía cómo resolver el problema, porque ya ahora ya es hasta digamos, risueño o cómico o bucólico pensar que uno va a luchar contra ellos para derrotarlos, sino para tratar de preguntarse por qué no se humaniza, porque la necesidad va a llegar a tal extremo, ya está llegando por todas las circunstancias, que no sé si ellos tienen previsto cómo van a soportar entre la desesperación y el poder en tan pocas manos. Entonces, todo eso son preguntas que daremos nosotros en este transitar diario por la vida, viendo para todas partes, a ver si escucha o ve señales, y son pocas, pero como consejo, como orientación, como frustración acumulada y procesada, no hay que aflojar. Lo único que hay que hacer es cambiar metodología. O sea, aquella metodología que usamos nosotros en mi época, mi generación, fue, como ustedes ven, un fracaso. O sea, hubo mucho esfuerzo, se puso mucho el cuerpo en todo y los resultados fueron terribles, porque no solamente que perdimos en lo personal, perdimos en lo social, en lo comunitario. Se han perdido el eje central de nuestras comunidades, se ha perdido nuestra identidad, se han perdido nuestros valores, se ha perdido nuestra cultura, se ha perdido nuestras raíces.
Hemos sido invadidos de todos los órdenes, por música, por costumbres, por modas, por manera de vestir, por comidas, en fin. O sea, la invasión no es solamente una invasión territorial, es una invasión en todos los órdenes. ¿Y qué nos queda? ¿Buscar asociarnos con los verdugos? Y sería esa una posibilidad, ¿no? Entonces todo eso es lo que uno tiene como instrumento, como herramientas dentro de un imaginario banco de taller. Ahí tiene todas las herramientas porque las ha tenido que ir usando en distintas épocas de su vida en el tiempo. O sea, uno escribió, uno pintó, uno trabajó, uno construyó casas, uno viajó por el mundo, otro... ¿Qué no ha hecho? ¿Qué no han hecho tanta gente para poder sobrevivir? Porque incluso algunos, aunque se han hecho ricos, yo he conocido muchos paisanos míos que se han hecho ricos, pero perdieron todo. O sea, una familia perdida, la mujer por un lado, él por otro, los hijos por otro, drogados, perdidos en las cárceles, teniendo todas las posibilidades a sus manos. Entonces, hay una gran confusión que nos supera incluso hasta nuestra manera de pensar y de concebir las cosas. Entonces, cuando uno dice, bueno, tengo oportunidad, como nosotros en este espacio tenemos oportunidad de conversar o de hablar con políticos, con gente que tal vez si tuviera capacidades desarrolladas o instrumentadas o vamos a decir metodológicamente expuestas, tendrían posibilidad de llegar al poder, a manejar los destinos del Estado. Uno conoce gente de ese tipo. Incluso yo conozco algunas personas en mi país que entre todo lo que está en oferta, con muy poco esfuerzo y con una claridad meridiana se puede identificar quiénes sirven y quiénes no sirven, aunque no nos gusten, aunque no estén, que no sean o no estén en condiciones o no sean de nuestra aceptación. Pero, y uno piensa, y bueno, será un esfuerzo más entre tantos que han quedado ahí encarpetados en la mesa del destino. Y pudiera ser. Ahora, por ejemplo, nosotros en este espacio, ustedes y yo, estamos en una propuesta que puede ser, no digo la última, porque nunca hay una última propuesta mientras haya vida. Siempre mientras hay vida, siempre hay posibilidades de nuevas propuestas. Pero hay una gran propuesta en ciernes que estamos organizando. No estamos organizando. Estamos pensando en organizar otros, no nosotros. Nosotros no tenemos tiempo. O sea, yo, por ejemplo, tengo conciencia plena y certeza de que yo no tengo tiempo para nada. O sea, lo único que yo tengo tiempo es para hacer esta modesta tarea y sugerir alguna idea que a lo mejor a alguien le sirve o la puede utilizar. Pero también uno se pregunta, a esa gente que uno quiere ayudar o que pretende sugerirle ideas, ¿está esa gente en condiciones de aceptar? Entonces, hay una anarquía en el sentimiento generalizado. No es que sea uno el que está anarquizado y que anda como el picaflor picoteando por todos lados, todo el mundo. Porque ha sido llevada las sociedades modernas, estas nuevas, a la confusión, para que unos pocos y en pocas manos esté el verdadero poder. Entonces, al final, recorriendo todo el trayecto, uno se encuentra con que cada uno de nosotros es una lucha personal. O sea, cada uno de nosotros es una lucha personal. Entonces, cuando vemos que un político se esfuerza por hacer trascender una idea, es una lucha personal. Cada quien que recibe el mensaje está pensando si a él le sirve. No hay una conciencia colectiva de que diga, bueno, tenemos que seguir un liderazgo porque
es la única forma de juntar voluntades y realmente al hacer un grupo humano concentrado podemos tomar decisiones que nos beneficien. Está instalada la anarquía de una forma tan valiente y tan organizada que es impensable pensar que puede ser el final de un gran proceso. Ahora en la Argentina el año que viene va a haber elecciones, año y medio más. Hay un montón de ofertas, ustedes las conocen mejor que nadie. México va a terminar ya en 1 año y medio, 2 años más, el proceso de López Obrador, que ahora acaba de enfrentar una gran traición. ¿Quién sigue? ¿Quién será el que tome el relevo y le asegure a ese pueblo esperanzado, con tanta grandeza, que el proyecto o el proceso de encaminar a la sociedad a lograr un mayor equilibrio social está asegurado para el futuro? Y como eso le digo en todo el continente. O sea, no hay conciencia porque el enemigo es invisible. No hay un enemigo definido que uno pueda decir, ese que nosotros lo tomamos por enemigo, a lo mejor ni siquiera es enemigo nuestro. A lo mejor también es una víctima como nosotros. O sea, por lo que está pasando en este país, que nosotros hasta ahora hemos creído que estos son los causales de todos los daños, sobre todo en Latinoamérica, nos estamos dando cuenta que en alguna medida esta gente, los Estados Unidos, también son víctimas. Porque estamos viendo ahora, nosotros que vivimos acá en Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos es presa del poder corporativo como lo son cualquiera de nuestras ciudades, de nuestros países en todo el continente. Aquí hay una inflación galopante que el gobierno no sabe qué hacer, aquí hay una pobreza creciente, pero en raudales, gente increíble que está viviendo marginada en las calles, en carpas, a la costa de los caminos, o sea, una cosa inexplicable. Y no es que uno esté tratando de fundamentarlo, no, está viéndolo y ve que si acá no pueden controlar el problema, mucho menos nosotros, así que te digo de verdad, los que nosotros hasta ahora hemos creído que eran nuestros verdaderos enemigos, yo me estoy dando cuenta, o nos estamos dando cuenta, que es relativo. Acá hay un poder superior, un poder oculto, un poder secreto, un gran poder mundial, que pareciera que es el dueño absoluto de todo lo hecho, lo que se hizo, lo que se hace y lo que se va a hacer. Entonces, frente a esa incertidumbre, cabe profundamente preguntar, ¿y qué nos queda por hacer a nosotros? ¿O qué pudiéramos hacer nosotros para mejorar esta instancia? Para buscar una alternativa. No sé, a lo mejor ustedes la tienen, a lo mejor cualquiera de ustedes puede tener una idea. Yo cada vez que más avanzo, desde nuestro punto de vista, modestamente, pues me doy cuenta de que voy encontrando obstáculos que son inamovibles en relación con las fuerzas que nosotros tenemos para enfrentarlos. En fin, espero que tus ideas o tus pensamientos, pero no delirios, sino reales, basados en la realidad, tengan más clarificado el panorama que lo tenemos nosotros. Te mando un abrazo y mañana seguiremos buscando qué es lo que las coincidencias nos acercan más.